podría hablarles de muchísimos países en el mundo, pero realmente he escogido unos pocos que representan a la generalidad. Para hacer la presentación de todos estos países, yo me voy a basar en una presentación de PowerPoint. Siento que los que están oyéndolo por radio, pues no lo van a poder ver. Por eso en alguna película lo que haré será pues explicar levemente lo que sale en la pantalla para que así puedan seguir mejor pues, el hilo de la charla. Pues voy a empezar esta presentación con el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para los que están en radio, pues lo voy a leer para que lo oigan. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Esto es lo que dice el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, vamos a ver que la realidad es muy otra. Este mapa que les presento, pues muestra la situación de libertad religiosa en el mundo. Está extraído del informe de libertad religiosa que cada 2 años prepara y edita pues, la fundación a la que yo pertenezco, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Este cubre, como ven ahí arriba, cubre de junio de 2016 a junio de 2018. El 18 al 20 está a punto de salir, allá a final de este año saldrá. Como ven, en la fotografía, pues prácticamente todo Asia se ve en la fotografía en un mapa mundi con los países con color rojo o naranja, dependiendo de que estén sean países perseguidos o discriminados, donde haya discriminación religiosa. Bueno, pues la fotografía aparece, la práctica totalidad de Asia está coloreada y la mitad norte de África también. En rojo, pues podrán ver que están los países, muchos de los países más poblados del mundo. Está China, está la India, está Pakistán, Afganistán, está por ahí Arabia, que no tiene tanto población, pero está Arabia Saudí, Sudán, está Nigeria, Níger. En fin, lo que les quiero decir con esto es que el 60% de la población del mundo vive en estos países. El 60%. O sea, 6 de cada 10 personas del mundo viven en un país de estos. O sea, 6 de cada 10 personas sufren graves violaciones contra la libertad religiosa. Realmente he dicho no lo he dicho, pero lo voy a decir ahora. Este informe de libertad religiosa es el único que se hace en el mundo por una agencia que no sea estatal. Y es el único que se refiere a todos los países del mundo y todas las religiones del mundo. O sea que este mapa muestra las violaciones a todas las religiones en todos los países del mundo. Bien, pero aunque yo me quiero referir solamente a los cristianos, tengo que aclarar que 3 de cada 4 perseguidos en el mundo, 3 de cada 4 perseguidos por causa de su fe, son cristianos. O sea que este mapa es bastante revelador de lo que ocurre con los cristianos. Y por darles una última cifra acerca de este mapa, decirles que, bueno, podría parecer que son países pues, musulmanes, budistas, hindúes, pero realmente aquí viven muchísimos cristianos, católicos, claro, cristianos. 1 de cada 5 cristianos del mundo, 1 de cada 5 cristianos del mundo viven en unos países. Bueno, pues para hablarles de ellos, he seleccionado, como les he dicho antes, pues 3 o 4 o 5 países o lugares que son especialmente significativos. Voy a empezar por Oriente Medio. Ahora mismo está la fotografía del mapa de Oriente Próximo. De Oriente Próximo, Irak, Siria. Bueno, podría parecer que esta es una zona musulmana donde los cristianos pues, se han metido en un avispero, cuando la realidad es justo la contraria, que esto, aquí ven, este es el río Tigris y el río Éufrates. Bueno, a las orillas casi del Éufrates
está Ur de Caldea, donde Abraham, pues allá por el siglo XX a.C., fue donde nació. Aquí está Damasco, la capital de Siria, a ver si lo enchufo, la capital de Siria, Damasco, donde San Pablo estaba entrando para perseguir cristianos ya en el siglo I, naturalmente, cuando sufrió su conversión. Y aquí entre los ríos Tigris y Éufrates, esta es Mosul, la actual Mosul, la segunda ciudad de Irak, que era la antigua Nínive. Toda esta llanura era donde, la Nínive era donde profetizó Jonás, pues toda esta llanura que hay entre los dos ríos Tigris y Éufrates es la zona cristiana, la zona de ciudades o de pueblos cristianos de Irak. Lo que ocurrió es que en 2014, pues en plena guerra de Siria, que había empezado ya en el 2011, un grupo extendido de Al-Qaeda que se autodenominaban Estado Islámico, se autodenominan Estado Islámico, que nosotros no aceptamos esa denominación para no aceptar que sean un Estado, le llamamos ISIS o Daesh. Bueno, el hecho es que entrando por el norte de Irak, tomaron, pues en cuestión de días menos de una semana, 3 o 4 días, tomaron Mosul y toda la llanura de Nínive. Las opciones que tenían los cristianos era o convertirse al Islam o morir. Si no quería morir, huir inmediatamente. De forma que la huida fue masiva e inmediata. 120.000 cristianos que vivían allí, 120.000 cristianos tuvieron que huir con lo opuesto, hacia las montañas del Kurdistán. Digo que se fueron dejándolo todo. Y todo, a mí me gusta insistir en que todo es todo. Y fíjense, miren ahora mismo a su alrededor qué es todo. O sea, ese ordenador que tienen delante, la televisión, yo qué sé, su ropa, la casa en la que viven, todo. Dejarlo todo ahora mismo por no abandonar su fe. No sé si seríamos capaces nosotros, yo no sé si sería yo mismo capaz de hacer eso, dejarlo absolutamente todo. Bueno, pues ellos lo dejaron y se marcharon. Hubo algunos que intentaron quedarse a ver si podían resistir y entonces para ellos empezó el marketing del terror. Solamente voy a presentar dos fotografías duras, ¿no? Porque lo que pretendo no es mostrar a los atacantes, sino mostrar cómo es la fe o cómo es la forma en que viven estos cristianos, cómo defienden su religiosidad y su fe. Bueno, son fotos que son tomadas por los propios terroristas. En esta se ve a un cristiano muerto o crucificado, rodeado de yihadistas de ISIS o de Daesh. En esta fotografía me la proporcionó la hermana Guadalupe, que hace un mes y pico estuvo también en este mismo foro, y me la dio ella, me explicaba. Ella estuvo en Siria muchos años y se lo conocía bien, en la guerra también, durante los 4 o 5 primeros años de la guerra también estuvo. Entonces decía que esta chica estaba atada ahí a esa columna en medio de la calle, atada a su cuerpo, y cualquier persona que pase puede golpearla, bofetearla, hasta que renuncie a su fe. Y allí murió, atada a esa columna, perdió la vida por su fe. Esta es un ataque con bomba en una iglesia, ¿no? Se ve todavía, estaban en misa, se ve pues las luces todavía encendidas, las velas, las flores por el suelo, fíjense en la pared, el estallido de la sangre con la bomba. Bueno, pues el comentario que les quiero hacer es, estos cristianos el domingo que viene están otra vez en misa y no llegan tarde ni tienen prisa por salir. Es algo que llevan grabado, es algo que necesitan para sobrevivir día a día en el mundo en el que viven. Y esta foto me gusta enseñarla porque tenemos tendencia a pensar que, bueno, pues tampoco pierden mucho porque debe ser gente pobre, debe ser gente mísera. Bueno, hay de todo. Esta es la casa de un cristiano que evidentemente es pudiente, es rico.
Se reconoce que es la casa de un cristiano porque las casas de los cristianos están marcadas con esta letra Nun, la letra Nun, la he reproducido aquí abajo a la izquierda, la letra Nun, que es la N del alfabeto árabe y que es la inicial de Nazara, Nazareno, que es como el Corán nombra a los cristianos, ¿no? Pues es la marca que ponen las casas de los cristianos que han tenido que abandonar, igual que a los judíos marcaban su casa, pues a los cristianos también. Este, evidentemente, era un cristiano pudiente, pues lo dejó también, lo dejó todo. Y le habría bastado renunciar a su fe, decir que renuncia a su fe para quedarse allí. Bueno, realmente la guerra, gracias a Dios, terminó en el año 2017 y Ayuda a la Iglesia Necesitada, la fundación en la que yo estoy, pues lo primero que hizo fue pues, intentar ayudarles para que lo antes posible pudieran regresar. Era importante que regresaran a sus casas porque si no, el cristianismo podría desaparecer de Oriente Próximo, de aquella zona donde inició. Fíjense que he elegido la fecha de 2003, la guerra del Golfo, de la Segunda Guerra del Golfo, para ver que en aquella época había aproximadamente 1.200.000 cristianos en Irak y actualmente quedan unos 300.000. Si encima han huido a las montañas, han huido al Kurdistán, a otras zonas, pues es necesario conseguir que vuelvan. Y para eso les hemos estado ayudando y seguimos ayudando actualmente. Bueno, pues esto es lo que encontraron. Las casas absolutamente derruidas, quemadas y desde luego totalmente saqueadas. Todos los templos, naturalmente, absolutamente arrasados y saqueados. Estamos hablando de como prácticamente no hubo guerra, lo tomaron inmediatamente. Esto no es efecto de la guerra, de bombardeos, es efecto del saqueo y de la brutalidad contra los cristianos. Bueno, pues a principios de 2019, que es esta fotografía que les he puesto, ya habían regresado, pues, con mucho esfuerzo, más de 30.000 cristianos. Estos Ayuda a la Iglesia Necesitada lo que hacen, en vez de construirles las casas o darles dinero, lo que hace es pagarles a ellos para que sean los artesanos que rehacen todo, que ellos tengan su puesto de trabajo fabricando ventanas, fabricando el que es carpintero, fabricando pues puertas, y el que es albañil haciendo casas, y el que cada uno en lo suyo, de forma que ellos, aparte de volver a sus casas, tengan una forma de sustentarse y de sobrevivir. Bueno, actualmente ya pues, más de la mitad de los cristianos que habían abandonado la llanura de Nínive, pues ya han regresado. De todas formas, Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue ayudándoles mucho. De hecho, el año pasado, Irak fue el segundo país después de Siria que más ayudas recibió de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bueno, esta situación es bastante normal en países donde hay un extremismo religioso, como es en muchos de Oriente Próximo y Oriente Medio. Pero podríamos pensar que esa es la generalidad, que la persecución al cristiano viene de países o del yihadismo solamente, cuando no es así. Ahora, por eso les voy a presentar otro caso totalmente diferente. Les voy a hablar del caso de la India. Para hablarles de la India, les voy a poner una película. La voy a escribir antes de empezar la película para los que están en la radio y no lo van a poder ver. Pues bueno, lo que van a ver es cómo los vecinos, cómo se quema una iglesia, cómo destruyen un convento, una iglesia y todo lo que está alrededor. Pero no a base de bombas o de disparos, sino son los propios vecinos de los cristianos, los propios que viven alrededor, instigados, acusados, pagados por los extremistas, son los que hacen esto. Verán que hay policía, pero no pone impedimento ninguno. Este caso se dio en el estado de Orissa, que está al noreste de la India. Y fue originado por la muerte de un nacionalista hindú que fue achacada esa muerte a los cristianos.
eso supuso que un levantamiento pues, contra los cristianos, pues el peor que ha existido en la historia de la India. Unas 56.000 personas quedaron sin nada, 6.000 hogares quedaron destruidos, 300 iglesias, pues les pasó lo que van a ver en este vídeo a continuación. Solamente oirán pues, los gritos, los golpes, los palos, y lo que está ocurriendo, lo digo para los que están en la radio, lo que está ocurriendo es que están destrozando todo dentro de la iglesia y están pues, quemando. Bueno, pues no consiguieron derribar la cruz, pero bueno, quedó todo absolutamente calcinado, como pueden imaginar. Supongo que se me sigue viendo porque es que yo no sé, algo pasa que yo no me veo. Bueno, estos indios o habitantes de la India, los cristianos son especialmente pobres. La mayoría pertenecen a las castas, a la casta más baja de los Dalits o de los intocables. Bueno, realmente no está fuera incluso del sistema de castas, están por debajo. Y lo que ocurre es que, bueno, estos Dalits han encontrado en el cristianismo pues que les devuelve la dignidad. Resulta que siendo cristianos son iguales ante Dios. Y claro, eso para ellos es un atractivo tremendo que hace que la mayoría de los cristianos que hay ahí vengan de esta capa social ínfima
que es la de los dalits o intocables. Bueno, diré que en la India hay, bueno, solamente un 2 y pico por ciento de cristianos, pero un 2 y pico por ciento de 1.300 millones son pues 30 millones de cristianos, o sea que es una barbaridad de los que hay sufriendo esta situación, esta opresión que viven. Igualmente pobres son... tengo que compartir la pantalla otra vez. No sé por qué he dejado de compartir. Bueno, como lo decía, igualmente pobres son los cristianos de Pakistán. También son la escala más baja de la sociedad. Hay 4 millones de cristianos ahí en Pakistán. Y no les quiero contar casos concretos, quiero contarles algo que es característico también de Pakistán. Bueno, es que rige en ese país, aparte de la Sharia, una ley que es la ley de la blasfemia. La ley de la blasfemia condena a muerte o a cadena perpetua, dependiendo de los casos, a cualquier persona que sea acusada de haber hablado de manera negativa pues, del Islam, de Alá, de Mahoma o del Corán. Lo que pasa es que esta acusación a una persona la puede hacer cualquiera, de forma que termina utilizándose por ciudadanos comunes para perseguir o quitar de en medio a un oponente o a un cristiano. El caso más conocido pues, es el de Asia Bibi. Asia Bibi pues, fue acusada por sus compañeras, ¿no?, de trabajo. Ella se atrevió a beber en una fuente y a beber agua, entonces la dejó supuestamente contaminada, impura para los demás, para sus compañeros musulmanes. Y pues la discusión que siguió, luego la acusaron de haber ido contra la ley de la blasfemia. Bueno, ella estuvo 10 años en la cárcel, condenada a muerte, y finalmente fue absuelta hace unos meses. Ahora está en Canadá, hace solo unos meses que fue absuelta y consiguió salir de cárcel. Piensen ustedes que una cárcel en Afganistán o en Pakistán, que es de lo que estamos hablando, no tiene nada que ver con las nuestras, y mucho menos para un cristiano, en medio de musulmanes y en una cárcel de Pakistán. Pero bueno, Asias Bibi de estas hay muchísimas y no sabemos nada de ellas. Surgió en Pakistán un católico que se llama Sabbath Bhatti. Sabbath Bhatti llegó a ser ministro de las minorías y trabajando contra corriente y con enorme riesgo, pues llegó, pues, como digo, a ser nombrado ministro de las minorías, y desde su puesto propuso la eliminación de la ley de la blasfemia. Les voy a leer, para los que están en radio y no lo ven que está en pantalla, un pequeñísimo fragmento de su legado espiritual. Decía: me consideraría un privilegiado si, debido a mi esfuerzo combativo para ayudar a los necesitados, los pobres y los cristianos perseguidos de Pakistán, Jesús quisiera aceptar el sacrificio de mi vida. Pues unos meses después de esta declaración, pues sufrió este terrible atentado, como ven en la fotografía, y llegó a estar 2 años, estuvo como ministro. Pero como digo, son miles de Asias Bibi, al menos cientos de Asias Bibi las que hay allí y de las que no sabemos nada. En fin, hablando de Asia, casi todo Asia han visto que está metida como países de persecución o al menos de discriminación grave. Hay otros países donde es el propio Estado el que ejerce la persecución, como es pues, en China o es en Corea del Norte. Corea del Norte es el país del mundo donde hay menos libertad religiosa, ¿no? Pero bueno, prefiero poner ejemplos de otro continente, cambiar a otro tipo de persecución, como es la que ocurre en África. Así que voy a hablarles un poquito de África. Y África lo he denominado el continente de la esperanza. No solamente por el crecimiento
enorme que está sufriendo, que está viviendo el cristianismo allí en África, sino porque lo está haciendo en medio de un ambiente de terrorismo contra los cristianos. Hay un documento que es muy fácil de encontrar en Internet, y además es muy cortito, muy fácil de leer para el que esté interesado, que se llama el Anuario Estadístico Vaticano, ¿no? Y en este anuario estadístico vienen todo tipo de cifras acerca del catolicismo, actualmente. Ahora no de cristianismo, del catolicismo, porque si es Vaticano es catolicismo. Entonces decía en el último que entre los años 2010 y 2015, esos 5 años nada más, 2010 a 2015, pues el número de católicos creció en África un 19,4%. En 5 años creció el 19,4%. El número de sacerdotes en esos 5 años creció el 17%. Solo en 2018, solamente en ese año, que es el último que hay registro, hubo 36 millones de católicos más. Por eso digo que es el continente de la esperanza. Y esto ocurre en medio de una tremenda persecución por parte, aquí sí que es principalmente el yihadismo. Empiezo mostrándoles esta fotografía. Esta fotografía forma parte de una película que pueden encontrar en Internet, porque, como decíamos antes, el marketing del terror que emplean ellos, si bien los periódicos occidentales se hacen poco eco, o los medios se hacen poco eco de todas estas cosas, son ellos mismos los que se encargan de lanzar las fotografías de las películas para sembrar el terror. Bueno, esto ocurría en la playa, en Sirte, en una playa de Libia próxima a Egipto. Se grabaron ellos mismos cómo degollaban a 21 coptos. Lo hacen delante de las cámaras. Estos habían llegado a Libia, procedentes de Egipto, para buscar trabajo, y ya habían encontrado trabajo, y fueron todos secuestrados, y en enero de 2015 fueron todos degollados, como digo, frente a las cámaras. Como fueron grabados, pues se podía leer en sus bocas qué es lo que decían en sus últimos momentos. Gaber Mounir, pues le leía decir, en árabe naturalmente, Ya Rabí Yasú, oh mi Señor Jesús. Pero a otros muchos se les veía nombrar el nombre de Jesús. Por su color se veía que era subsahariano, que no es egipcio. Sin embargo, estaba entre estos 21. Lo reconoció un compañero suyo, un amigo suyo de Ghana, en las fotografías de la película lo reconoció, Matthew Ayariga, y se había unido a sus compañeros pues, en el trabajo, ¿no? Cuando le preguntaron si le querían obligar a renunciar a su fe, pues él, lejos de renunciar, dijo, su Dios es mi Dios, su Dios es mi Dios, y murió como los demás, pues allí degollado. Fíjense qué fuerza interior vería este hombre en sus compañeros para querer ser como ellos y seguir su destino hasta la muerte, una muerte cierta que tenía delante en ese momento. A mí realmente me es difícil pensar que yo pudiera hacer lo mismo. Bueno, esto es Kenia, una masacre de jóvenes. Ahí está bien la fotografía, pues un centenar tirados en el suelo, muertos. Esto ocurrió el día de Jueves Santo de 2015 en la Universidad de Garissa, en Kenia. Bueno, un grupo de yihadistas, allí los terroristas son Al-Shabaab, son los que atacan allí en Kenia, Al-Shabaab, pues irrumpieron en la universidad, pues fueron por el campus, por la capilla, por las aulas, por la residencia de estudiantes, y iban gritando musulmanes a la derecha, cristianos a la izquierda, y a todos los cristianos pues los masacraron, los mataron. Duró 15 horas este asedio,
y fueron asesinados 148 estudiantes, 148 jóvenes. ¿Se acuerdan de esa noticia? No se acuerdan, ¿verdad? Yo tampoco. Son cosas que pasan muy suave por la prensa o por los medios, si es que llegan a aparecer. Por eso yo siempre digo que tenemos que ser nosotros mismos los que nos mantengamos enterados. Nosotros mismos los que busquemos saber cómo viven ellos, qué les pasa, para así, pues, encargarnos un poco de ello, al menos con nuestros retos, con nuestras oraciones, si no ya con nuestros donativos. Una joven que estaba aquí en la universidad y que consiguió salvarse, decía que ser asesinada por su fe era algo que le sonaba a ficción. Vio a sus 140, como digo, 148 compañeros muertos, masacrados en el suelo. Bueno, los casos que les podría contar yo en África pues son muchísimos. Y además cada país por sí mismo merecería una charla para ellos solos. Pero bueno, yo creo que con esto que les he mostrado es ya suficiente. Y voy a ponerles solamente una última fotografía de Nigeria, para decirles que Nigeria es el país del mundo más letal para un cristiano. O sea, es el país donde más cristianos mueren. Me refiero a cristianos que mueren por causa de su fe, naturalmente. Pues el arzobispo de Kaduna es una diócesis de Nigeria, es la diócesis más peligrosa de Nigeria, que es el país más letal del mundo. Pues decía esto, que el cristianismo, lo que pone ahí, el cristianismo está viviendo una época dorada desde que se recrudeció la persecución en 2012. Está viviendo una época dorada. Esta persecución provoca, en el cristiano, provoca un florecimiento de la fe, un querer ser como los que mueren, querer ser como los mártires, y hasta el punto que el arzobispo de Kaduna dice esto, que están viviendo una época dorada en el cristianismo. Por eso les decía que África pues es el continente de la esperanza para los cristianos. Y nada más, ya saben lo que les digo, pues, ¿qué les pido? Pues lo primero, que se informen, que se mantengan informados. No van a encontrar, las noticias no las van a encontrar en los medios, en la prensa, excepto en la prensa muy especializada. Se pueden informar pues, a través de nuestra página web, por ejemplo, que están todas las noticias. En la página web, por cierto, está el informe de libertad religiosa y basta con pulsar encima del país para ver qué es lo que dice de ese país. Bueno, tenemos nuestros boletines por la página web, pues son gratuitos, pueden suscribirse, hay 3, 4, 5 al año. Son gratuitos. Es otra forma de mantenerse informados, pero se tienen que mantener informados. Lo segundo que les pido pues es eso, que recen insistentemente por ellos. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. Bueno, eso es lo que les digo, que recen con insistencia por ellos. Y si además pues, tienen capacidad de donar,
pues a través de la página web también el que quiera puede hacerlo. Pero sobre todo, manténganse informados. Tengan interés por saber cómo viven estos hermanos nuestros que lo pasan tan mal. Y nada más, yo voy a dejar de compartir pantalla y me someto a las preguntas que quieran hacerme. Bueno, habrán podido observar seguramente, aunque no lo quieran preguntar, pero seguramente alguno de los que viven allí, de los que me están escuchando en Nicaragua, habrán pensado por qué no aparece Nicaragua o por qué no aparece América en el mapa que yo les he presentado de países de persecución o de discriminación grave. Y es porque, bueno, se ha considerado que en ese bienio, ya digo, desde junio 16 a junio 18, pues no alcanzaba ningún país de América ese nivel de persecución del que estamos hablando o de discriminación del que estamos hablando. Realmente en Nicaragua pues ha habido, fue a partir de mayo del 18, o sea que ya al límite de este mapa que les he presentado, cuando empezaron los conflictos grandes allí con la mediación de la Iglesia y con ataques importantes, ¿no? Y bueno, eso no sé yo si en el próximo informe de libertad religiosa pues vendrá reflejado de alguna forma. Ahora mismo pues no hay ningún país de América que se haya considerado que cumple, que está metido en este nivel de agresividad o de persecución. Evidentemente, como en todos los países del mundo, en mayor o menor grado existe una intolerancia hacia la religión. Pero precisamente en Nicaragua, yo creo que en Nicaragua pues la religión católica tiene un enorme prestigio y la Iglesia tiene un verdadero prestigio en la vida nacional, ¿no? Pero bueno, no sé, yo sé que la situación fue de empeoramiento desde este último informe cuya fotografía les he mostrado. No sé cómo terminará. El hecho es que en América no aparece porque no hay países que se haya considerado de persecución. Sí, yo quería preguntar cómo figura el ayuda a la Iglesia necesitada en la ONU. Por otra parte, para mí, institución poco operante. Bueno, hace poco fue las Naciones Unidas aprobó el día en favor de no de los cristianos perseguidos, sino de los perseguidos por causa de su religión, por causa de su fe. O sea, es una organización que está perfectamente reconocida, fue Ayuda a la Iglesia Editada, la que fue a instancias de Ayuda a la Iglesia Editada, de la Fundación de la Santa Sede, que este año pasado la ONU por fin reconoció un día mundial de los perseguidos por causa de su fe. A pesar. Y bueno, ya es un paso importante, ¿no? Pero realmente es poco lo que se conoce y poco lo que se defiende. Y una segunda pregunta al hilo de lo mismo. Yo soy habitual oyente de la COPE y sobre todo por la mañana pues oigo el programa matutino, pues cuando me despierto, que para eso soy mayor, tengo derecho a despertarme tempranito, y suelo oír las noticias que oigo, las oigo en la COPE. No oigo mucho, oigo poco hablar de esto. La conferencia episcopal, ¿cómo se muestra ante esta institución o ante esta organización? Bueno, nosotros, como somos una fundación pontificia, no somos diocesanos, no dependemos de la conferencia episcopal. Pero, no, pero mi pregunta es ¿cómo lo favorece? ¿Lo favorece o no lo favorece? Sí, ¿O porque sí, muchísimo. Porque no oigo por la mañana, no oigo hablar de eso nunca, o prácticamente nunca. En Radio María tenemos programa y en la 13 tenemos programa de televisión. O sea, que se llama Perseguidos pero no olvidados. En 13, el domingo por la mañana, en 13 TV y en Radio María. En COPE no, pero desde luego... Bueno, yo es que apunto a la COPE por lo que dicen los estudios de EGM, está teniendo y está aumentando una audiencia tremenda. Ahí cabría meter alguna cuña publicitaria. Sí, de eso sí. Y ahora verás en la campaña que va a empezar dentro de 10 días en favor de, la campaña nuestra, en favor de Libia, verás que en COPE, en 13TV, en ABC,
bueno, en varios, en los más significativos, en Alfa y Omega, pues empezarán a meter nuestras cuñas publicitarias pues, durante 15 o 20 días, durante toda la campaña de Navidad, que va a ser la campaña en favor de los cristianos de Libia. O sea, pero sí, hay mucha en cuestión de cuñas, y lo que no tenemos en COPE es programa propio, como en Radio María, como en 3TV. Y los obispos, bueno, yo conozco el caso de muchísimos de los obispos españoles, y de luego la ayuda que nos prestan y cómo nos ponen sus medios a nuestra disposición es total. Fíjate que nosotros podemos ofrecer muchas cosas, pues exposiciones, charlas, yo qué sé, muchas cosas pastorales, pero hay algo que nosotros no tenemos y que nos tienen que proporcionar los párrocos o las diócesis, y es la capacidad de audiencia. La capacidad de convocatoria nosotros no tenemos. Tenemos que conseguirla a través de lo que nos presten los párrocos, los obispos, y eso nos obliga a tener una cercanía con ellos muy grande, porque dependemos para llevar el mensaje, dependemos de ellos. Yo, si no hay preguntas, por completar un poco, la idea general es que la persecución viene de tres fuentes, de tres áreas diferentes. Una son del radicalismo islámico, que es el que más tenemos nosotros en la cabeza y el que más conocemos. Luego, de estados autoritarios, como es el caso pues de China, por ejemplo, o de Vietnam del Norte, ¿no? El caso de China pues merece para él solo pues también una charla completa, ¿no? Y por cierto que China es uno de los países del mundo donde más está creciendo el cristianismo. Actualmente hay unos 100 millones de cristianos en China, y está creciendo rápidamente, a pesar de tener que vivir un poco en las catacumbas, ¿no? Es un caso muy especial de China. Y luego hay otro grupo que vienen de ultranacionalismos o de estados fallidos, donde el cristianismo pues no tiene capacidad de supervivencia. Pero básicamente los estados autoritarios y el radicalismo islámico o religioso, como es el caso de la India, son las fuentes más normales de la persecución. Aquí se ve ahí la pantalla, ¿no? Este es un boletín, es uno de nuestros boletines, no sé, ahora. Es uno de nuestros boletines que salen como digo, con las campañas que hacemos. Este es el mapa que les he prestado antes, ¿no? Y son los boletines que hablan de todos estos temas. El que va a salir ahora va a ser sobre Líbano, que es un país que está sufriendo muchísimo y que no es musulmán, donde el cristiano está en igualdad de oportunidades con todos los demás. Incluso el presidente no es cristiano, y donde es un seguro de que pervive el cristianismo en Oriente Próximo. Si cae el cristianismo allí en Líbano, pues queda en riesgo toda la zona. Por eso, y porque merecen ser ayudados con el desastre, la catástrofe que tuvieron con las explosiones de hace unos meses, que además estaba presente muy cercana del barrio cristiano, pues es por lo que se ha elegido hacer la campaña sobre el Líbano para ahora, en Navidades, y el boletín pues será sobre el Líbano. Por eso le digo que pues basta entrar en la página web y suscribirse, y es gratuito. O sea que es una forma de mantenerse en contacto y acordarse de estos hermanos nuestros. Bien, pues si no hay más preguntas ni más intervenciones, podemos dar por finalizada esta charla, y quedan todos los oyentes convocados a la próxima videoconferencia, como todos los sábados, a la 1:00 PM en Nicaragua, 8 de la tarde en España. Muchas gracias, Carlos, por esta interesante charla sobre el cristianismo perseguido en la actualidad, y Gracias. Nos vemos en otra ocasión. Muy bien, muchas gracias ya digo, por permitirme ponerle voz a todos los cristianos que de otra forma pues no tendrían voz. Es una oportunidad, y sobre todo el haber podido hacerlo también por Radio El Esplendor de la Verdad, que nos ha cedido ese espacio y que permite que lleguemos a más gente. Muchísimas gracias a todos.